Ahí está. En el caso de la meiosis va a ser bien importante porque la meiosis va a generar va a ser 4 células hijas haploides, pero vean, todas las células hijas van a tener información genética diferente. Repito, cada célula hija, pregunta de examen, cada célula hija haploide, resultado de la meiosis, es única y diferente. Cada célula hija haploide de las 4 que se forman van a ser únicas, totalmente diferentes. Es decir, un óvulo no va a ser igual al otro óvulo. Sí, las 4 células hijas haploides, resultado de la meiosis, son genéticamente diferentes, únicas y diferentes. Entonces, como cada gameto es diferente, cuando se genera lo que es la fecundación de un óvulo por parte de un espermatozoide, tiene una recombinación genética. Es decir, se unen el óvulo, ¿vale? El óvulo de la parte de nuestra mamá y el espermatozoide de parte de nuestro papá y se genera una célula diploide. Pero nuestros hermanos no son igual a nosotros porque cada óvulo de nuestra mamá es diferente y cada espermatozoide de nuestro papá es diferente. ¿Sí me voy a entender? Por eso es tan importante la meiosis, porque en teoría nosotros somos resultado del mejor espermatozoide, de lo mejor de nuestros papás está en nosotros. ¿Vale? Ahí entra la famosísima recombinación genética, pregunta de examen, y variabilidad de las especies, pregunta de examen. La meiosis permite la recombinación genética y la variabilidad de las especies. Una vez más, la meiosis permite la recombinación genética y la variabilidad en las especies. Y a diferencia de la mitosis, la meiosis va a tener 2 divisiones nucleares, que va a ser la primera división meiótica y la segunda división meiótica. Es decir, tenemos una meiosis 1 donde se originan 2 células y luego tenemos una meiosis 2 donde se originan otras 2. Por eso en total, pregunta de examen, surgen 4 células hijas haploides. Repito, resultado de la meiosis, voy a obtener 4 células hijas haploides. Si no, ¿puedo cambiar de diapositiva? Va. Divisiones meióticas.
Primera división meiótica, tenemos la profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 2. Segunda división meiótica, tenemos profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. ¿Ahí vale? Esto es exclusivo para las personitas que van para área 2. ¿Ahí vale? Solo para área 2 nos pueden preguntar fases meióticas. En el caso de la primera, que es la profase 1, dice que la cromatina se va a condensar, es decir, se va a hacer visible. ¿Sale, vale? Cuando hablamos de que algo se condensa, el condensarse es el paso del gas a un líquido, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso o no? Ajá. ¿Sale, vale? La condensación, ¿sale, vale? Pasamos de vapor de agua a líquido. Acuérdense que yo les ponía el ejemplo. Nos bañamos, hay vapor de agua, pero exactamente, cuando ese vapor de agua toca el espejo que está frío, se convierte en gotitas de agua. Ese proceso es la condensación, ¿vale? La respirar también. Y, pregunta de examen, cuando se suda un vaso. Es decir, si tenemos una cerveza caliente en fría, ¿vale? La lata la dejamos en el medio ambiente, en el aire hay vapor de agua. Cuando ese vapor de agua toca la lata de refresco o de cerveza que está muy fría, al bajar la temperatura, ese vapor de agua se condensa en la lata y hace que la lata se sude, que se humedezca. ¿Por qué? Por la condensación. ¿Sí me voy a entender? Entonces, en este caso, la cromatina se va a condensar, se hace más visible. ¿Sí me voy a entender? Al condensarse, se hacen visibles los cromosomas, aparece el uso cromático y otra vez la membrana nuclear desaparece. Algo así como que los cromosomas van a salir del núcleo, no salen de su salón para formarse. Esto es la profase 1. ¿Vale? Los cromosomas salen del núcleo, ¿vale? Al desintegrarse la membrana nuclear y después se va a realizar el apareamiento de cromosomas homólogos. Pregunta de examen para el post. El apareamiento de cromosomas homólogos se le conoce como sinapsis. ¿Vale? Y esto hace que se genere la variabilidad genética. Es decir, se entrecruza un cromosoma con otro para que haya variación genética. Esa es la sinapsis. Fíjense, tenemos cromosomas homólogos, ¿sale, vale? Y entonces estos cromosomas se van a cruzar, se hace la sinapsis, dando como resultado la combinación, ¿vieron? El intercambio genético. O sea, de manera original tenemos un cromosoma y un cromosoma verde. ¿Ya vieron? Entonces, cuando se genera este entrecruzamiento entre cromosomas homólogos, lo que ocurre es que los que son similares se van a unir y van a formar una tétrada. Esta tétrada va a ser esta mezcla, este entrecruzamiento entre dos cromosomas homólogos. ¿Para qué? Para formar cromosomas ya recombinados. A ese proceso se le conoce como entrecruzamiento de cromosomas homólogos, la sinapsis de cromosomas. ¿Vale? Solo es para área 2. Los que van para medicina, enfermería, ¿vale? Psicología, los demás no se preocupen. Claro que sí, ¿vale? El apareamiento el apareamiento de cromosomas homólogos, sinapsis, permite el entrecruzamiento de cromosomas homólogos y la recombinación genética. Ándele, exactamente. Eso lo vamos a ver, son las leyes de Mendel. Efectivamente, cuando cruzaron
un gameto femenino de los chícharos amarillos y uno de los chícharos verdes. Exactamente, pues, ¿vale? Fue esta recombinación genética. ¿Vale? ¿Vale? ¿Y las mutaciones? La parte de las mutaciones ya entra cuando hay cierta modificación genética. De hecho, hay tipos de mutaciones y muchas de ellas no se sabe el origen, pero algunos agentes mutágenos son la radiación, en esta parte. Pero sí, la mutación la vamos a ver junto con leyes de Mendel, porque se va de la mano. Porque se ve primera ley de Mendel, segunda ley de Mendel, tercera ley de Mendel. Hacemos ejercicios. ¿Vale? Por el cuadro. ¿Vale? El cuadro de poner y les pongo. Si una mosquita con genes dominantes tiene tal, se cruza con otro, ¿qué tipo de hijos tiene? ¿No? Y ahí, ¿vale? Exactamente. ¿Vale? Eso lo vamos a ver. Creo que es la última unidad. Es lo último que vemos de biología. ¿Vale? ¿Y de cuál? Para los. Vale, y nada más menciona, hay una pregunta que les hacen a todos, que es la de la proporción de la segunda generación filial con base en la segunda ley de Newton, que esa es de memoria, pero eso lo vamos a ver más adelante. Así te lo voy a dar literal, porque así viene exacto. Luego tenemos la metafase 1, ya los cromosomas que se salieron del núcleo se acomodan en el ecuador uniéndose al uso cromático. ¿Se acuerdan de la imagen de los cromosomas? Bueno, esa es la metafase, ya están formaditos para irse después a cada una de las células. ¿Vale? En la anafase es cuando el cromosoma es separado por su pancita, su centrómero. ¿Vale? Y comienza a formarse un surco de separación. Y finalmente, en la telofase 1, se van a reconstruir los dos núcleos hijos, desaparece el uso cromático y el citoplasma se divide, generando la famosísima citocinesis. Pregunta de examen. La división física del citoplasma es citocinesis. La separación física del citoplasma la citocinesis. ¿Vale? Bien. Y aquí se forman dos células hijas. ¿Vale? Ahora, la segunda división meiótica. Esta segunda división meiótica, pues en las dos células hijas que se formaron, otra vez los cromosomas pueden observar cuando la cromatina se condensa en el núcleo, aparece el uso y desaparece la membrana nuclear. O sea, los cromosomas salen del salón para formarse en el parque. Todavía no van a salir, apenas van a salir porque está desapareciendo la membrana. ¿Vale? Ya que desaparece la membrana, viene la metafase 2. Y ahora sí, ya los cromosomas afuera del núcleo, ¿vale? Se acomodan, se van a formar en pares y se unen a las fibras del uso. ¿Vale? Después, en la anafase 2, esos cromosomas que ya estaban formaditos van a ser separados. ¿Vale? Por la mitad, por su pancita, ¿vale? Su centrómero. ¿Vale? Y entonces, estas mitades de cromosomas se van a ir a cada uno de los polos de las células y se inicia la formación de un segundo surco de separación. ¿Vale? Acuérdense que ya se separó una vez, se va a volver a separar. ¿Vale? Y finalmente, en la telofase 2, los cromosomas ya llegan a sus polos y cada célula hija se divide. Se van a originar dos células hijas de las dos células hijas que se formaron en las fases meióticas 1. ¿Vale? En las fases meióticas 1. Y entonces se van a producir finalmente 4 células haploides. ¿Vale? Me voy a regresar a las imágenes. Fíjense. Tengo la interfase, la profase 1, la membrana celular y la membrana nuclear desaparece. Se observan los cromosomas. Si se dan cuenta, aquí los cromosomas están revueltos en la cromatina. Está todo revuelto. ¿Lo vieron? Entonces, en la profase 1, cuando se condensa la cromatina, es cuando empiezan a ordenarse los cromosomas y logra o empieza a desaparecer la membrana nuclear y el nucleolo.
para que los cromosomas salgan. ¿Sale, vale? Luego, en la metafase se acomodan los cromosomas, se forman los cromosomas. ¿Sale, vale? No, los cromosomas son jalados para cada uno de los polos de las nuevas células hijas y ya en la telofase 1, ¿vale? Se forma el primer surco de división, ¿sale, vale? Se genera la citocinesis, que es la separación física del citoplasma y se forman las dos nuevas células. Estas dos nuevas células hijas, ¿sale, vale? Vuelven a dividirse y viene la profase 2, en donde se vuelve a condensar la cromatina, desaparece la membrana nuclear, la metafase, los cromosomas se forman en el ecuador de la célula, ¿vale? Se unen al uso cromático. En la fase 2, otra vez son separados por sus pancitas los cromosomas, por sus centrómeros, y se van a cada uno de los polos. Y en la telofase 2 se forma un segundo surco para dividir las dos células hijas que se forman en 4 células, formándose las 4 células que dan como resultado la meiosis. ¿Dudas? ¿Vamos bien? Va. ¡Sigo! Ahora aquí estamos hablando de lo mismo, ¿no? Sale. Estructura y función del ADN. Pregunta de examen. El ADN contiene la información genética. Repito, el ADN contiene la información genética y lo que determina nuestra información genética es el orden que va a tener cada base nitrogenada de nuestra cadena de ADN. Repito, la información genética está determinada por el orden de las bases nitrogenadas. Es decir, si yo solo cambio tantito el orden de un escaloncito de mi ADN, ya cambia también. Se da una mutación. ¿Sí me voy a entender? Es por eso que es tan importante conocer el orden de las bases nitrogenadas, porque lo que determina cómo somos es cómo está ordenada nuestra cadena de ADN. Porque así tenemos una cadena como especie, pero parte de esa cadena también es para nosotros como individuos, que es lo que nos va a hacer diferentes unos de otros. De hecho, esa cadena que nos hace diferentes unos de otros, esa parte de la cadena que nos hace diferentes unos de otros, es lo que analizan los abogados cuando hacen pruebas de paternidad. Ven la coincidencia del ADN del papá con el ADN del supuesto hijo para saber si es su hijo. Si la coincidencia es de más del 99%, significa que son padre e hijo. Si solo llega a algún 98, un 97, 96, es que son primos o que son parientes cercanos. Si ya son 90, 91, son parientes lejanos. Eso se ve gracias al orden de las bases nitrogenadas, que son parte del ADN, porque el ADN contiene nuestra información. ¿Sí quedó? ¿Dudas? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora, en esta parte, el ADN es un conocimiento muy reciente, porque empieza a aparecer el conocimiento del ADN a partir de los años 40. ¿Vale? Avery y algunos de sus colaboradores empiezan a demostrar que el material genético es el ácido desoxirribonucleico, es decir, el ADN. Acuérdense, ADN es ácido desoxirribonucleico y ARN ácido ribonucleico. ¿Sale, vale? Se llama desoxirribonucleico porque el azúcar del ADN es la desoxirribosa. Y el ARN se llama ácido ribonucleico porque su azúcar es la ribosa. ¿Vale? ¿Dudas?
Sí, pero ya lo habían anotado, se los dicto otra vez. El azúcar del ADN es la desoxirribosa. El azúcar del ADN es la desoxirribosa. Y el azúcar del ARN es la ribosa. ¿Vale? Hay enfermedades que están ligadas al ADN. Por ahí hay algunas situaciones de mutaciones. Lo que nos diferencia es las veces El tipo de azúcar y una base. Sí. Lo que nos diferencia es el tipo de azúcar y una base nitrogenada. Sí. El ADN no tiene uracilo. El uracilo es del ARN. Y otra diferencia es que el ADN es una cadena de doble hélice. ¿Han visto las películas de ciencia ficción que aparece? ¡Ay, ya se gustó! Y aparece una cadenita girando con doble hélice. Ese es el ADN. El ARN es una cadena, es una línea sencilla. El ARN es doble. ¿Sí me voy a entender? Las tres diferencias estructurales. Las tres diferencias es que el ADN tiene desoxirribosa y el ARN tiene ribosa. El ADN no tiene uracilo, el ARN tiene uracilo. ¿Vale? ¿Vale? Y la otra es que el ADN es una cadena de doble hélice y el ARN es una línea sencilla. ¿Vale? ¿Dudas? Perfecto. No, ¿de qué? Y entonces, Watson y Crick en 1953 proponen su modelo de ADN de doble hélice. Pero vean, hasta 1953. O sea, hace prácticamente 80 años. ¿Sí me voy a entender? Es una, bueno, son 71. ¿Vale? ¿Vale? Hace los 69. ¿Vale? ¿Vale? Hace 69 años. Es muy nuevo eso. ¿Vale? ¿Vale? Después, el estudio celular, lo que es la parte de la división celular, lo que estamos viendo, meiosis y mitosis, nos permitió descubrir que los genes se encuentran en los cromosomas. De hecho, la base física del ADN, de la información genética, está en los cromosomas. O sea, físicamente, nuestros genes están guardados en los cromosomas. Los cromosomas es la estructura física en donde está nuestra información genética. ¿Sí me voy a entender? Donde se guarda nuestra información genética. ¿Qué? Después vimos que, o más bien después se descubrió que los cromosomas contienen ADN y proteína. Pregunta examen para área 2. El ADN, más bien los cromosomas van a contener ADN y proteína. Los cromosomas van a tener ADN y proteína. Y el ADN va a estar constituido por dos cadenas en doble hélice que van a estar formadas por nucleótidos. Es decir, el ADN tiene varios escaloncitos. Cada escaloncito es un nucleótido. Y cada nucleótido va a estar formado por un azúcar. En este caso, el azúcar del ADN es la desoxirribosa. Un grupo fosfato, que es PO4, un grupo fosfato, y bases nitrogenadas diferentes. ¿Ven? Adenina, guanina, citosina y que son del ADN. ¿Vale? El uracilo es exclusivo del ARN. ¿Ok? Y pregunta de examen para área 2. Los ácidos nucleicos o los nucleótidos se van a unir por medio de enlaces covalentes. Repito, los nucleótidos se unen
por medio de enlaces covalentes. Una vez más, los nucleótidos se unen por medio de enlaces covalentes, es decir, no metal con metal, porque los enlaces covalentes se daban entre un no metal con un metal. Los enlaces metálicos entre un metal con un metal y los enlaces iónicos entre un metal y un no metal. ¿Vale? ¿Dudas? Va, digo. Apareamiento de bases nitrógenas. Bueno, antes de llegar al apareamiento de bases nitrogenadas, esto ya se los había mencionado, pero se los vuelvo a mencionar porque es pregunta exacta para todos. Vamos a tener en total lo que es la parte de, aquí les voy a poner bases nitrogenadas. Bases nitrogenadas. A lo mejor yo lo doy por hecho y tendría que mencionárselos, pero si son bases nitrogenadas es porque tienen nitrógeno. ¿Vale? Ojo, porque yo antes decía, es lógico, pero a veces decían, pero ¿cómo voy a saber que una base nitrogenada tiene nitrógeno? Bueno, ahora ya se los digo. Una base nitrogenada tiene nitrógeno. ¿Vale? ¿Cómo? ¿Dónde está? Ya perdí el marcador que acabamos de ver. Bueno, ya ni modo. Seguir usando este. ¿Vale? Entonces, bases nitrogenadas van a ser la adenina, la guanina, la citosina, la timina y el uracilo. Ahí está. Fíjense, estas dos, anótenlo, pregunta de examen, van a ser púricas. La adenina y la guanina son bases nitrogenadas púricas porque están hechas a base de la purina y van a tener un anillo doble. ¿Vale? Claro, la adenina y la guanina van a ser púricas. Repito, la adenina y la guanina van a ser púricas porque tienen un anillo doble. Vean este. Aquí tenemos el anillo doble. Esta es la adenina con un doble anillo. Y esta es la guanina con un doble anillo. ¿Ya vieron? Por eso son púricas, porque están hechas a base de purina y tienen un doble anillo en su estructura. ¿Vale? En cambio, la citosina, la timina y el uracilo van a ser pirimidínicas. Pirimidínicas. Están hechas a base de pirimidina y van a tener un anillo simple. Uno nada más. ¿Vale? Repito entonces, la adenina y la guanina son púricas
y tienen un anillo doble. Un anillo doble. La citosina, la timina y el uracilo son pirimidínicas y tienen un solo anillo, un anillo simple. ¿Sí quedó? Dudas. Ojo, la adenina y la guanina la van a tener tanto el ADN como el ARN. ¿Vale? Es decir, la adenina va a estar presente en el ADN y en el ARN. ¿Vale? La guanina también va a estar presente tanto en el ADN como en el ARN. Hasta ahí todo igual. ¿Vale? La citosina también está en el ADN y en el ARN. Pero ojo, aquí viene la diferencia. El ADN tiene timina, pero el ARN no. Pero el ARN tiene uracilo, pero el ADN no. Es decir, la timina es base nitrogenada exclusiva del ADN. Y el uracilo es base nitrogenada exclusiva del ARN. Es otra de las diferencias. El ADN tiene timina, además de todas las demás bases nitrogenadas, y el ARN va a tener uracilo. ¿Vale? Dudas. ¿Vamos bien? Ahora fíjense, esto que está aquí es una cadena de ADN básica. ¿Vale? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 escaloncitos. Nada más. Pero, ojo, esta parte de acá va a ser un nucleótido. El nucleótido, que es la mitad de cada escalón del ADN, va a estar formado, pregunta de examen para todos, por un grupo fosfato. Cada escalón, ¿verdad? Cada escalón o cada nucleótido. Cada nucleótido, porque un escalón de ADN tiene 2 nucleótidos. ¿Vale? Piensa, por ejemplo, en un cierre. La mitad del cierre tiene bases nitrogenadas, tiene nucleótidos. La otra mitad tiene otros nucleótidos. El ADN es la unión exactamente de esos dos cierres. Entonces, cada parte de acá es el cierre. Acá hay un cierre, acá hay otro cierre, entonces se tiene que cerrar para formar el ADN. ¿Sí quedó? En cambio, el ARN solo es un cierre, solo es un lado, nada más. ¿Sí quedó? ¿Sí o no? Va. Entonces, pregunta de examen. El nucleótido está formado por un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. Ahora, hay una pregunta de examen en donde les van a decir cuál es la cadena que transcribiría o que enviaría una molécula de ARN mensajero a partir de este código de ADN. Y dicen, ¿qué? Está muy fácil. Suena difícil, pero está súper fácil. Presten atención. Aquí son códigos.
Así como cada campeón de Mobile Legends o de lo que ustedes jueguen tiene sus propias habilidades o sus propios counters, cada base nitrogenada tiene su propia pareja que solo puede combinar con esa pareja y no con otra. Si la metemos con otra, vendrá una mutación. Entonces, ojo, siempre de los siempre, anótenlo, vamos a combinar adenina con timina. Repito, siempre vamos a combinar, es decir, siempre se tiene que aparear la adenina con la timina. Es decir, es la forma en la que van a ensamblar. Son perfectas la una con la otra. Es una púrica con una pirimidínica. Y el vínculo entre una con otra es un enlace covalente, porque estamos uniendo hidrógeno con oxígeno. Ambos son no metales. Por eso es un enlace covalente. ¿Sí lo entienden? ¿Sí lo van a ver o no? Entonces, ojo, siempre se va a aparear adenina con timina cuando es ADN. Pero si no tenemos ADN y lo que se quiere generar es aparear una cadena de ADN con una cadena de ARN, la que ensambla con la adenina es el uracilo. ¿Sale, vale? Ahorita lo vamos a ver. Vale. Ahora fíjense. Siempre de los siempre vamos a combinar guanina o vamos a mezclar, a unir guanina con citosina. Citosina. Siempre es adenina con timina y citosina con guanina. No podemos mezclarlas de otra forma. ¿Vale? Esa es la única forma que se va a generar para el ADN. ¿Sí quedó? Siempre de los siempre. Tiene que ir unida la adenina con la timina y la guanina con la citosina. No hay de otra. ¿Vale? Y el orden de estas bases nitrogenadas es lo que determina que nosotros tengamos dos brazos, que tengamos dos ojos, que tengamos color café el cabello, que tengamos ojos color verdes, azules, que tengamos piel morena. ¿Sí podría entender? El orden de esas bases. Si yo cambio el orden, se modifica toda la información. ¿Sí quedó? ¿Dudas? Ahora, para el ARN, para el caso del ARN, siempre se va a aparear la adenina con el uracilo. La adenina con el uracilo. Y la guanina con la citosina. Es decir, el único cambio que hacemos es, en lugar de timina, le ponemos uracilo, porque el ARN no tiene timina. ¿Vale? Entonces, siempre la adenina del ARN se va a, o el uracilo del ARN se va a aparear con la adenina. ¿Vale? Y la guanina se aparea con la citosina. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Seguros? Por ejemplo, supongamos que yo tengo la siguiente cadena de ADN. Viene una
Bueno, voy a borrar esta parte. Vamos a ver. Viene una adenina, una guanina, una timina y una citosina. Este es un código que me está mandando el ADN. ¿Sale? Vale, entonces, para poder completar la otra parte del ADN, quedamos que la adenina, ¿con qué se unía siempre? Entonces aquí le vamos a poner timina. ¿La adenina con qué se une? Le ponemos timina. Ahí está. ¿La guanina con qué se une? Le ponemos citosina. ¿La timina con qué se une? Le ponemos adenina. ¿La citosina con qué se une? Con guanina. Ahí está. Esta sería la estructura correcta de esta partecita del ADN. ¿Se me viene a entender? Pero, ¿por qué es importante? Porque el ADN en su estructura, en el orden de las bases nitrogenadas, va a tener las instrucciones correctas de cómo producir proteínas. Y no solo eso, de cómo hacer todas las funciones del cuerpo. ¿Sí me voy a entender? Entonces, el ARN es importante porque el ARN es el único capaz de interpretar la información del ADN. Entonces, el ARN le dice, imagínense que esta de aquí es la cadena para la proteína, para la albumina, ¿no? Ejemplo, una proteína X. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La cadena de ADN se abre y entonces entra el ARN. Ese ARN se aparea con el ADN para que le dé las instrucciones de cómo crear proteínas. Entonces, la adenina del ADN, ¿con qué base del ARN se junta? Entonces aquí sería uracilo. ¿Sale, vale? La adenina del ADN, ¿con qué se junta del ARN? Con uracilo. Ahí está. La guanina, ¿con qué se junta? Con citosina. En este caso, aquí sería adenina, tendría que venir adenina. ¿Vale? Ahí está. La adenina, ¿con quién quedamos que se junta? Con el uracilo. ¿Vale? ¿Vale? Y la citosina, ¿con quién se junta? Con la guanina. Este sería el mensaje que el ARN tiene que llevar a los ribosomas para que creen proteínas. Pero ¿quién le dio el mensaje? El ADN. ¿Sí me voy a entender? Ahorita vamos a hacer más ejercicios de eso, porque sí vienen en el examen. ¿Vale? Entonces, déjenme mando foto de eso y pasamos a la siguiente diapositiva. Pero con flash. Se ve bien borroso, pero. Creo que sí. A ver, vean a ver si se ve bien. Sí se ve, ¿no? Bien. ¿Sí se ve? ¿Sí? Vale. ¿Sigue estando frío o ya está bien? ¿Sí está bien? ¿Dónde? ¿Sí está bien? Vale. Vale, vale. Yo siento un poco de calor, pero lo tolero. Ahí está. Sigo. Fíjense. Bien, aquí está lo que les mencioné. En el caso del ADN, ¿cuáles son las bases nitrogenadas?
adenina, citosina, guanina y timina. En el caso del ARN, ¿cuáles son las bases nitrogenadas? Adenina, citosina, guanina y en lugar de timina tiene uracil. ¿Sale, vale? Y luego nosotros vamos a tener, ¿sale, vale? Que el nucleótido se forma por lo que ya les dije, base nitrógeno, azúcar y un fosfato, ¿sale, vale? Y vean, aquí tenemos los nucleótidos, ¿sale, vale? Ojo, el ADN y el ARN son polímeros de ácidos nucleicos, es decir, tanto el ADN como el ARN va a ser la unión de muchos nucleótidos. Cada escaloncito del ARN es un nucleótido y cada escaloncito del ADN son dos nucleótidos. Acuérdense que el ADN es una cadena doble. Acuérdense el cierre, ¿vale? Son dobles. ¿Vale? Y el ARN solo es un lado del cierre. ¿Vale? No. Ahora, ¿qué tiene el nucleótido? Una base nitrogenada que puede ser cualquiera de estas. ¿Sale, vale? Si hablamos del ADN, o va a ser adenina, o va a ser citosina, o guanina, o timina. Si hablamos del ADN, va a ser adenina, citosina, guanina, o uracil. ¿Sale, vale? En el caso del grupo fosfato, todos tienen el grupo fosfato PO4. ¿Sale, vale? Ese es el grupo fosfato. Esta no es una diferencia, es igual para todos. Y en el caso del azúcar, ahí sí varía. Para el ADN, ya les dije, es la desoxirribosa, que es el examen. Y para el caso del ARN es la ribosa. ¿Vale? ¿Dudas? Vale. Sigo. Estructura y función del ARN. Ahora sí. En el caso del ADN tiene la información genética, pero el ARN va a tener más funciones. Bueno, hay ARN para cada función. Prácticamente lo que hace el ARN es llevar la información del ADN del núcleo a los ribosomas del citoplasma para sintetizar proteínas. Es decir, el ARN es el que da las órdenes mandadas por el ADN. Imagínense que el ARN habla chino, pero nadie de la célula o los ribosomas no hablan chino, pero necesitan la información que sabe el ADN para producir o para sintetizar proteínas. Entonces, el ARN sabe chino y sabe español. Los ribosomas hablan español. Entonces, el ARN va con el ADN y habla en chino con el ADN. Y ya que el ADN le dio las indicaciones en chino al ARN, el ARN lleva esas instrucciones y se las da a los ribosomas en español. Esa es la función del ARN. Llevar la información que tiene el ADN en el núcleo a los ribosomas. Porque acuérdense que quedamos que los ribosomas sintetizaban proteínas. ¿Sí me voy a entender? ¿Dudas? Pregunta de examen. La función del ARN es llevar información del ADN a los ribosomas para la síntesis de proteínas. Repito, la función del ARN, la función del ARN es llevar la información del ADN a los ribosomas para la síntesis de proteínas.
A diferencia del ADN, el ARN tiene una sola cadena de nucleótidos. No es doble. ¿Vale? No es doble como la del ADN, es solo una sencilla. ¿Vale? Y se va a ubicar en las células procariontes, en el citoplasma y en los ribosomas. Y en las células eucariontes se encuentra en el citoplasma, en los ribosomas y en el núcleo. ¿Vale? Ahora, ¿cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Adenina, guanina, citosina y uracila. ¿Vale? El azúcar del ARN es la ribosa y su grupo fosfato PO4. Tan, tan. ¿Vale? Ojo, pregunta de examen. El ADN codifica la formación de 3 tipos de ARN. Es decir, existen 3 tipos de ARN. Repito, van a existir 3 tipos de ARN. El ARN mensajero, que es el que entra en contacto con el ADN, es el que se mete al nucleolo, entra por el nucleolo y transporta la información desde el ADN hasta los ribosomas, donde la información es traducida en secuencias de aminoácidos. ¿Vale? Repito, el ARN mensajero es el que transporta la información genética desde el ADN hasta los ribosomas. Es el que sabe hablar chino y español. ¿Vale? ¿Dudas? Después, el ARN de transferencia es el que va a traducir el mensaje que lleva el ARN mensajero en lenguaje de aminoácidos. Es decir, se genera, o más bien toma el codón y crea el anticodón. Este anticodón van a ser los 3 nucleótidos complementarios al triplete del ARN mensajero, que ahorita que hagamos un ejemplo les va a quedar más claro. ¿Vale? Solo acuérdense, el mensajero es el que entra al nucleolo y saca el mensaje, por eso se llama mensajero. Luego está el de transferencia, es el que lo traduce. El ARN es el de transferencia, el que lo traduce. ¿Vale? Y luego tenemos el ARN ribosomal. El ARN ribosomal es el que junto con los ribosomas va a formar proteínas. ¿Vale? Ahí está. Vale. Puede prender la luz, mi estimado Israel. Entonces, ahí vale. Fíjense.
Me quito el proyector. Supongamos que tenemos la siguiente cadenita de ADN, ¿no? El triplete, que sea adenina, guanina y adenina. ADN. Bueno, en lugar de que sea adenina, vamos a ponerle timina para que sea súper seguro, que es ADN. ¿Sale, vale? Entonces, esa va a ser mi cadenita. Mi cadenita que yo voy a traducir. Bueno, yo no. El ARN. ¿Vale? Entonces, se va a separar. Aquí tenemos en nuestra cadenita de ADN. ¿Vale? ¿Vale? Y esta se va a abrir, se va a separar de su otra parte porque es ADN. Acuérdense que tiene dos partes. Entonces se va a separar y entonces aquí va a entrar el famosísimo ARN mensajero. El ARN mensajero lo que va a hacer es entender el mensaje del ADN para crear lo que se conoce como el codón. El codón es la lectura del ADN. ¿Vale? Entonces llega el mensaje le dice, ¿cuáles son las bases nitrogenadas del ARN? Adenina, guanina, citosina y uracilo. Entonces vamos a recordar, ¿vale? Digan, siempre la adenina, ¿con quién se podía unir la adenina? ¿Con la qué? Con la timina y ¿con qué más? Y el uracilo. Acuérdense siempre, la adenina va con la timina y con el uracilo. Y luego, la guanina, ¿con qué se une la guanina? Perfecto. Repito entonces, la adenina siempre se apara con la timina, la adenina siempre se apara con el uracilo cuando es ARN y la guanina siempre se apara con la citosina y viceversa. ¿Vale? Entonces, en este caso, yo tengo una adenina. Cuando llega este ARN mensajero, lee el mensaje y para codificarlo, ¿con quién va a unir la adenina un ARN? Pues llega y dice, pues aquí voy a poner uracilo, porque tú me dices que tienes adenina. Y sigue leyendo, con la guanina, ¿quién se une? Pues lee y pone una citosina. ¿Sale, vale? Y luego vuelve a leer el ARN mensajero, ¿sale, vale? Y tiene una timina. ¿Con quién se aparea la timina? Con la adenina. Ahí está. Y esta primera lectura generada, qué fea flecha. Ahí está. Y esta primera lectura generada por mi ARN mensajero se llama codón. Este es el codón. ¿Vale? ¿Vale? Acuérdense, lo generado o la traducción o la lectura generada por el ARN mensajero se llama codón. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, ya llega, lee el ADN y entonces, ¿sale? ¿Vale? Sale hacia donde está el ARN de transferencia. Porque supongamos que fíjense, el ADN, imaginemos que habla chino. El ARN mensajero habla chino. El ARN de transferencia, ¿sabe? ¿Vale? Habla chino y habla español. Y el ARN ribosomal solo habla español. ¿Sale, vale?
Entonces, este cuate que habla chino ya leyó el mensaje del ADN, pero tiene que ir a dárselo al de transferencia porque el ribosomal solo habla español. El de transferencia habla español y habla chino. Entonces, este cuate, este ARN de transferencia, ahora lo va a traducir del chino al español. A esa traducción se le conoce como el anticodón. ¿Sale, vale? Entonces, llega este ARN y siempre el uracilo, ¿con quién se une? Con la adenina. Ahí está. La citosina, ¿con quién se une? Con la guanina. ¿Y la adenina con quién se va a unir? Con el uracilo. Si se dan cuenta, este ya es parecido a este. Solo que en lugar de tener timina, tiene uracilo. Porque el ARN no conoce el uracilo. Perdón, no conoce la timina. ¿Sí me di a entender? Entonces, primero lo lee y luego lo traduce a el español. Este español, ahora sí, ya se lo lleva al ARN ribosomal, ¿sale? ¿Vale? Que este ya es el anticodón, para que el ARN ribosomal junto con los ribosomas produzcan o sinteticen proteínas. ¿Sale? ¿Vale? Pero si se dan cuenta, este mensaje es el mismo que este. Solo que este es el idioma o el lenguaje de ARN de aminoácidos. ¿Sí me doy a entender? Es decir, este triplete o estas tres bases nitrogenadas son las que le lleva el ARN de transferencia al ARN ribosomal para que se sinteticen proteínas. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Seguros? Mando foto, hago otro ejemplo y les dejo uno para que ustedes lo traduzcan. ¿Va? Sale, vale. Viene en el examen, ¿eh? Si vieron el ejercicio así. ¿Sí lo vieron en la prepa? ¿No? Sí. ¿Sí lo vieron? Me acuerdo que hasta una hoja de maestra, pero es que a veces salen palabras o letras juntas, ya se las buscaba y se parecía el nombre de la proteína. Ah, ya. Ok. Bien, bien, entonces. Sale, vale. Va. ¿Ya copiaron? ¿Borró? ¿Ya puedo borrar? No. Copienlo, me avisan para borrar. Acuérdense, el anticodón es el triplete complementario al codón. Es decir, son los tres nucleótidos que complementan el codón. ¿Vale? ¿Vale? Y esto si viene en el examen. ¿Ahora yo usted me pone? Creo que no me acuerdo. No sé de qué hablo. Llegué a biología. Y entonces. Me avisan para borrar. ¿Qué? Ya faltan 8 minutos. Y solo nos dará tiempo de traducir 20 mensajes. El triplete del ADN lo puedo borrar. El nuevo que sea timina, guanina y citosina. Timina, guanina y citosina. Ahí está. El codón ya lo puedo borrar. ¿Sí? Vale.
Borramos el codón. Ahí está. Me avisan cuando lo pueda borrar el anticodón. ¿Vale? No, yo lo hago a ustedes y les dejo uno más, ¿va? ¿Por qué no es tan difícil o sí está difícil? No, nada más para que se aprendan eso, ¿no? Y ya con eso. ¿Vale? Borro el anticodón y lo hacemos, ¿va? Sale, vale. Entonces, el triplete del ADN me dice que tenemos una timina, una guanina y una citosina. Entonces, para el triplete del ADN, vámonos, empezamos con el ARN mensajero, que es el que entiende el idioma del ADN. Y entonces, con la timina, ¿a quién unimos? A la adenina. Con la timina unimos a la adenina. Con la guanina, ¿a quién unimos? A la citosina. Muy bien. Y con la citosina, ¿a quién unimos? A la guanina. Esta, que es la primera lectura en chino, ¿vale? ¿Cómo se va a llamar? Codón. Ahí está. ¿Vale? Y luego, este que solo habla chino, llega con el ARN de transferencia que habla chino y español. Y entonces, este ARN de transferencia dice, no te preocupes, yo te ayudo a traducir. Entonces, la ADN, ¿con quién se va a parear? Con el uracilo. Ahí está. La citosina, ¿con quién se aparea? Con la guanina. Y la guanina, ¿con quién se aparea? Con la citosina. Entonces, este sería mi famosísimo anticodón, que ya es anticodón. Ahí está, anticodón. Ahí está, anticodón. Y entonces, este anticodón, pues ya es el triplete complementario, el triplete interpretado por mi ARN mensajero. Y si se dan cuenta, este es igual que este. La única diferencia es que cambiamos la timina por el uracilo. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Y obviamente ya con esto se puede generar, se lo llevan al ARN ribosomal para sintetizar junto con los ribosomas las proteínas. Se llama ARN ribosomal porque está junto con los ribosomas. ¿Sale, vale? Y ya en trabajo en conjunto con los ribosomas producen proteínas. ¿Sale, vale? ¿Dudas? Les voy a dejar un triplete y ustedes lo traducen. Bueno, les dejo dos tripletes, porque está bien fácil, ¿sale, vale? Pero díganme el codón y el anticodón, ¿va? Bueno, mando foto de esto. Aquí va a ser adenina, timina y guanina. Ahí está el triplete 1. Y el triplete 2 va a ser timina, guanina y timina. Ahí está. Esos dos tripletes, por favor, sáquenme el codón generado por el ARN mensajero y el anticodón. Creo que ya están llegando los ejercicios.